Buenos días. Buenos días a todos, damas y caballeros. Quisiera comenzar Pasamos un coffee break. Pasamos a tomar un café. mi conferencia. Yo soy de Yamagata, Japón, que es una ciudad ubicada al norte de Tokio. Más o menos a 400 kilómetros de la ciudad de Tokio, mi ciudad. Y es un gran honor para mí estar aquí a compartir con grandes maestros y amigos. Yo siento que esta conferencia es muy singular y la verdad que entusiasma por la discusión tan apasionada, me encanta. Esta es el invierno en mi ciudad que acaba de terminar. Aquí ven los cerezos en flor, sakura en japonés, que está en flor delante de nuestro hospital. Esta es una foto que fue tomada en Paraguay el año pasado, ¿recuerdan? Muchísimas gracias, profesor Ramírez, por darme la oportunidad y el gran honor de estar aquí a compartir con amigos y maestros y hacer mi presentación. Al principio me gustaría mostrarles el caso de un paciente que tiene una ptosis digital causada por una radiculopatía cervical. Dedos caídos. Observen bien el caso. Vean, el lado izquierdo tiene los dedos así, caídos. Puede extender el carpo, pero no los dedos. Los dedos, imposible hacer extensión. Estos dedos caídos pueden ser causados por radiculopatías cervicales y también por mielopatías cervicales o bien por una parálisis de los nervios interóseos posteriores. Entre los diferentes síntomas causados por radiculopatía cervical, la alteración funcional causada por estos dedos caídos es muy discapacitante. Sin embargo, la sintomatología, los niveles de raíces comprometidas y los resultados quirúrgicos todavía no están claramente dilucidados. Esta es una figura de un famoso libro de texto sobre neurología. Muestran que los extensores de los dedos están manejados por la raíz nerviosa de C7. Y no mencionan aquí la relación que existe entre la raíz de C8 y los extensores de los dedos. Por lo tanto, la radiculopatía cervical que causa estos dedos tóticos, puede haber problema en radiculopatía de C7, ¿pero es realmente así? Esa es mi pregunta. Este es un caso de un hombre maestro de 47 años. Se le hizo la cirugía por la radiculopatía de C7 causada por una hernia de disco en el año 1999. Yo mismo realicé la cirugía de una foraminotomía posterior y sus síntomas se recuperaron bien después de la cirugía. Sin embargo, este mismo maestro me vino a ver con estos dedos caídos de la mano izquierda en el año 2002. Al mirar la tomografía, después de la mielografía, las raíces de C7 parecían normales comparados con las mismas raíces de C7 que habíamos visto en el año 99. Por otro lado, la TAC a nivel del disco de C7 mostró compresión de la raíz de C8. La TAC
Después de la discografía reveló hernia de disco que causaba la ptosis de los dedos. Yo mismo hice la cirugía de la radiculopatía de C8 y sus síntomas mejoraron después de la cirugía. Me gustaría entonces hablar un poquito de las características de las radiculopatías cervicales que causan esta ptosis digital. Mi charla se basa en mi propia experiencia de 27 pacientes así, todos ellos sometidos a una laminopatía unilateral, que mejoraron después de la operación en cuanto a los síntomas subjetivos o también los hallazgos objetivos. Los músculos son todos estos que les estoy nombrando aquí y los músculos intrínsecos de la mano. Estos eran las características de la pinza. Por ejemplo, el paciente no puede hacer la extensión de la articulación MP a 0 grados al mantener la flexión dorsal de la muñeca con las articulaciones distales y proximales de la punta de los dedos flexionadas. El dolor en la región escapular y escapular precedieron la aparición de estos síntomas en los 27 pacientes. Como describí en mi artículo, el dolor en la región interescapular indica radiculopatía C7 o C8. El dolor en la región escapular indica radiculopatía C8. El dolor en la región escapular siempre precede la aparición de estos dedos y esto es un punto crucial para poder hacer los diagnósticos diferenciales en cuanto a la mielopatía o la parálisis de los nervios interóseos. En 6 pacientes, 22%, no se vio para nada de dolor en el brazo o en los dedos previo al primer examen. Muchas veces no hay dolor en los dedos ni en el brazo en ese momento inicial. Estos casos pueden ser diagnosticados como amiotrofía espondilótica, pero no como radiculopatía cervical. El tríceps y los músculos intrínsecos de la mano afectados en todos los pacientes y la debilidad de los músculos intrínsecos es lo que predomina en un caso así. Este es un punto crucial para los diagnósticos diferenciales de lo que es la parálisis de los interóseos y el del síndrome de túnel carpiano. La debilidad de los músculos intrínsecos es lo que predomina. Este punto es crucial para los diagnósticos diferenciales entre lo que es radiculopatía de C7 o de C8. El nivel de la raíz nerviosa comprometida, es decir, la raíz descomprimida fue de C8 en 24 de los 27 casos. En los otros 3 casos, tanto la raíz de C7 como de C8 tuvieron que ser descomprimidas. La raíz nerviosa era comprimida por la hernia de disco y por espolón en 13 y 14 pacientes respectivamente. En todos los 13 casos de hernias, la raíz nerviosa afectada era la de C8 y el material herniado estaba extruida, como lo vimos durante la cirugía. Este es el sistema de clasificación que tenemos nosotros para la radiculopatía. Consiste de síntomas subjetivos, la capacidad de trabajar, la función de los dedos y hallazgos objetivos. Todos los pacientes mostraron una mejoría desde un promedio de 5 puntos en el preoperatorio a 13 puntos en el seguimiento final. La ptosis de los dedos mejoró de una manera buena con las pruebas MM3
MMT más de 3 en 14 pacientes y mala en 13 pacientes. Y en los pacientes que tuvieron buenos resultados, bueno, la duración de los síntomas había sido más breve que aquellos que habían obtenido malos resultados. En el preoperatorio, todos los pacientes tenían debilidad del tríceps y de los músculos intrínsecos. En el postoperatorio, la recuperación de los músculos intrínsecos fue menor que la recuperación del tríceps. En conclusión, los pacientes que se presentan con estos dedos caídos como síntoma inicial del dolor interescapular o escapular y debilidad del tríceps y de los músculos intrínsecos casi siempre tienen radiculopatía a nivel de C8 y no necesariamente se presentan con dolor en el brazo ni en los dedos. Se recomienda que los pacientes con estos dedos caídos secundarios a una radiculopatía de C8 sean operados sin demora para obtener un resultado clínico mejor. Ahora les voy a mostrar nuevamente el video para que ustedes evalúen. A ver, si uno ve este paciente con semejante disfunción de la mano y ese paciente además tiene primero dolor interescapular, con seguridad que es una radiculopatía de C8, pero a veces estos pacientes van a ver al cirujano de mano o al neurólogo y vienen tardes, pero a veces van o llegan a un cirujano ortopédico. Una característica muy importante de las radiculopatías de C8 y las causas es la alteración de los abductores de los dedos. Este paciente, fíjense, no puede hacer la abducción de sus dedos. Esto es clásico, es el aspecto típico de estos dedos causados por esa radiculopatía de C8. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Tanaka. Tenemos 5 minutos para preguntas. Tengo una pregunta para el doctor. Acá. Sí, si considera que la mielorradiculopatía es un diagnóstico común o es un diagnóstico de exclusión, y en estos casos, ¿cómo diferencia si es el síntoma predominante de la radiculopatía o la mielopatía, que puede afectar el mismo territorio y los mismos músculos? Muchas gracias por una muy buena pregunta. En general, la mielopatía cervical se puede diferenciar fácilmente de la radiculopatía cervical por los síntomas mismos, de manera sencilla. A veces, en los casos bilaterales de radiculopatía cervical, ocurren los bilaterales, pero igual se lo puede diagnosticar mirando los síntomas. Y además con la historia, con la semiología. Después les voy a comentar en mi tercera conferencia de hoy, no me acuerdo si es la tercera o la cuarta, después se los digo. Yo quisiera mencionarles algo con respecto a la mielorradiculopatía cervical. Tengo una conferencia específica para eso. Cuando uno no logra diagnosticar correctamente si se trata de una radiculopatía o una mielopatía, uno puede recurrir a otras cosas para el diagnóstico. Uno puede decir el diagnóstico de radiculomielopatía, pero esta patología, la verdad, es sumamente infrecuente, muy rara. A veces sí está combinada, pero en general no está combinada. Y casi siempre
les diría, la mieloradiculopatía ocurre al mismo nivel discal. Por ejemplo, C4, C5, ese tipo de mielopatía se combina con C4, C5 radiculopatía. Lo mismo en la columna lumbar. A veces el síndrome de compresión de la caudequina generalmente se combina con una lesión LUT. Lo mismo se aplica a nivel de la columna cervical. Si, por ejemplo, un paciente tiene mieloradiculopatía, las dos cosas combinadas, en general ocurre al mismo nivel de disco. Por ejemplo, C5, C6. Mielopatía C5, C6, raro, pero puede combinarse con radiculopatía C6. Se lo puede analizar por los síntomas neurológicos. Muchas gracias. Usted mostraba la foraminotomía C5, C7. ¿Cuál es su experiencia con C5, C6, C4, C5? Cuando el paciente tiene parálisis, C4, C5. Como le decía, en la cuarta conferencia de hoy voy a hablar justamente sobre cómo hago yo las foraminotomías posteriores, pero igual le doy una respuesta breve ahora. Podemos hacer cualquier nivel, C4, C5, C6, C7, C8. Si la hernia de disco es el factor de compresión, la radiculopatía C7, C8, casi siempre la más herniada está a nivel axial y es fácil de sacar. C5, C6, C5, el problema está a nivel del hombro. C6, anterior a la raíz, es un poco más difícil, pero en general se puede superar. Lo podemos resolver igual. Muchas gracias por su pregunta. Si se jerarquiza la presencia de un Cloud-Bernard-Horner en esas raíces. Ptosis palpebral, sensación de nostalmo, pupila chica. Por el rami comunicante blanco, la raíz C8 y D1 incluso tienen presencia simpática en la pupila. Si he encontrado frecuentemente Cloud-Bernard-Horner, es decir, ptosis palpebral, pupila miótica y sensación de nostalmo. Eye symptom. Thank you. Very good question. Muchas gracias por su muy buena pregunta. La verdad que no tengo ni idea, porque yo tengo muchas radiculopatías C8 y yo presentaré después las de T1, las radiculopatías de T1, y tengo ahora más de 50 casos de radiculopatía de C8 y más de 5 casos de radiculopatía T1, pero nunca vi problemas oculares, nunca. O sea, lo que quiero decir es que es sumamente infrecuente que aparezcan síntomas oculares por radiculopatía C7 o C8. Algunos dicen que C3, la radiculopatía de C3 puede causar problemas a nivel ocular, pero la verdad que no lo he visto. Lamento responderle así. No lo he visto. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta más? Bueno, invitamos a la presentación de casos del doctor Tardivo. El moderador es el doctor Musia. Mesa 1, el doctor Guillermo Fernández Molina. Mesa 2, el doctor Dante Maldonado. 3, Magallanes, en la 2. Magallanes, perdón. 3, Ángel Macaño. 4, César Magallanes. Dante Maldonado. Y 5, Romano. Y la 6, el doctor Andrés Chay. Hola, hola. Sí, ahora sí. Buenos días, colegas.
Un segundito te robo. No, al contrario. Es para agradecer la invitación y la participación y además para hacer público que lo que les he dicho en privado, me encantó el sistema de las mesas, así que vamos a ver si podemos hacer esto más movido como hasta ahora. Alberto tiene un caso para presentar que realmente algo conozco del caso y vamos a tratar de ver si podemos hacerlo realmente entretenido. Bueno, Alberto, es todo tuyo el tema. ¿Qué pasó acá? Bien. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores nuevamente por invitarme. Como saben, soy neurocirujano de adultos, trabajo en el Hospital Carlos Durán. Este caso es del ámbito extrahospitalario, no es un caso mío, lo anticipo por la controversia que se va a generar. Se trata de un hombre de 60 años, sano, deportista extremo, que 4 meses antes de la consulta comienza refiriendo dolor cervical, alteraciones en la sensibilidad en la mano derecha, temblor en ambas manos y, fundamentalmente, dificultad para practicar su deporte preferido, motociclismo. Dentro de su grupo de motociclistas, amigos, hay un neurocirujano al que consulta, obviamente, café de por medio. De ahí a que se quisiera una consulta a través de una radiografía simple, que es esta. Pasaron pocos días. No, sí. ¿Conseguimos? Sí, seguimos Bueno, un segundito más. vemos, creo que tenés varios estudios como para... Es muy evidente. ¿Cuál es el enlace? Acá. La fijación, la artrosis baja, que condicionaba ya una listesis entre 4 y 5, que en la dinámica se hace más evidente. También se hace evidente en la tomografía computada. Yo seguiría hasta la resonancia, Bien. si te parece. Y tenemos en Ahí la está. resonancia, inevitable, ya mucho más definida la situación, con un componente de mielomalacia, que en esta ampliación se ve mejor. Ahí está. ¿Sí? Ahí la tenemos. Y ahí sí, tiraría la primera pregunta a las mesas. Es muy simple, pero creo que es una de las cosas más controvertidas. Primero, y especialmente aprovecho que lo tengo a Osvaldo, que sabemos los trabajos de Osvaldo y de Néstor sobre decisiones quirúrgicas, y creo que, resumiendo, estamos en una columna degenerativa con una mielomalacia, Bien. con una posición neutra, creo que lo más controvertido, porque uno sabe bien que columnas sifóticas va por vía anterior, columnas lordóticas podríamos ir por vía posterior, pero acá estamos en un gris o en un intermedio y, en primer lugar, plantearía, ¿qué les parece a ustedes a las 5 o 6 mesas? ¿Por qué vía de abordaje atacarían este caso? Mientras discuten un minuto o resuelven a ver qué les parece y levantan la mano, qué opinión utilizarían, yo sí explotaría un poco la experiencia de Osvaldo y le preguntaría a él principalmente. ¿Quieren discutir? Discutan un minuto entonces. Tenés algún axial, creo, por así. Y además otra cosa, sobre todo aprovechando en el auditorio la cantidad de gente joven, es que no solo vean el árbol, sino todo el bosque. Ah, muy bien. Como Muy para ir dándoles alguna pauta de este caso en especial. Si quieren controversia, vamos Si a quieren tener controversia. creo que acá hay. Sí. Preguntas que tiro. Focal, general, el tratamiento, como para ir adelantando en la discusión. Y también está abierta la discusión al resto del auditorio, el que quiera hacer un aporte después de las mesas.
Les recuerdo que era la mano afectada, la mano derecha. ¿Seguimos? Una hacia atrás. ¿Estamos en tiempo? Esperemos. Espera que poso para la foto. Ahora le toca a él. Otra. Dale. Bueno, a ver si podemos sacar algunas conclusiones. La mesa 1, Sí, nosotros ¿qué opinan? trataríamos 2 niveles, C4, C5, C5, C6 por vía anterior, con una caja de distracción y una estabilización anterior solamente. 2 niveles. 2 niveles. Bien. Mesa 2. Sí, creo que en la mesa consensuamos que en este caso trataríamos por vía anterior el disco 4-5, el disco 5-6 y haríamos un gesto posterior en un segundo tiempo. Claro, justamente. Primero la minoplastía, perdón. Un poquito más fuerte, por favor, habla. Primero haríamos una liberación posterior con una laminoplastía C4-C5, C5-C6 y en un segundo tiempo haríamos una artrodesis anterior con cage autosustentable en los mismos niveles. Primer tiempo anterior, segundo tiempo posterior. Primer tiempo posterior, segundo tiempo anterior. Primero la miniplastia. Allá, anterior, posterior, primero posterior. La mesa 3. La mesa 3 un poco más agresiva. Iríamos todo por atrás. ¿A dónde? Una laminectomía con una fusión C4-T3. No tengo funcionales. Hay funcionales. ¿Tenés funcionales? Sí. Sí, yo creo que vi funcionales. Ahí Esta es en tenés. flexión y esta es neutra. La mesa de decisión es ir todo por atrás, una laminectomía y hacer una fusión extendida abajo. Acá. Doctor Musia. La mesa 4, sí. Doctor Musia, acá. Sí. Le quiero preguntar a Alberto si tiene, en mesa 1, si tiene un corte axial a nivel de T1, T2. No lo Porque trae. hay una bocha, bueno, pero la pregunta es ¿qué viste en el corte axial a nivel de T1, T2? Porque eso es lo preocupante. Si realmente tratamos lo sintomático, que es lo de arriba, o también una imagen que es la de abajo, que da miedito. No fue considerada en su momento la causa de su sintomatología y en Claro, el tratamiento inicial no se la atacó. Por eso yo decía lo del árbol y el bosque, porque la sintomatología está bien marcada en la mielopatía, me parece 4-5, ¿no? Tal cual. Bien. Seguimos, la mesa 4. Sí, acá. Nosotros estamos viendo que la mayor compresión es 4-5, aunque 5-6 también vemos que tenemos el disco enfermo. Decidimos una vía anterior con una placa cervical y cage, aunque el autosustentable no nos desagrada tampoco, por vía anterior. ¿Cage en qué nivel? 4-5. Muy bien. Mesa 5. La verdad es que todas las opiniones estaban divididas, tenemos prácticamente todas las alternativas, desde doble vía, vía corta por adelante, 2 vías chicas atrás. Hay una propuesta de hemilaminectomía, C7T1 y C4C5 más artrodesis anterior. Hay otra de laminectomía más artrodesis posterior y después dar un soporte anterior. Yo la verdad es que en soledad, pero yo creo que tiene 2 niveles, el nivel
más sintomático creo que debe ser C4, C5, pero C7, T1 también me da temor y creo que le haría una laminoplastia C3 o C4 hasta T2. Las veces que lo hicimos, una laminoplastia extendida, las veces que lo hicimos, a veces es muy difícil abrir el arco posterior de T1 y terminamos haciendo una laminectomía a ese nivel, porque es como que eso por ahí está calcificado y nos cuesta mucho abrirlo. Y agregaría desde atrás artrodesis C4, C5, es decir, lo resolvería todo por detrás. ¿Hay alguien más que quiere opinar de la mesa? El fundamento de la vía posterior primero es que para llegar al nivel C4, C5 hay que para extender el cuello. Y en el mecanismo de la extensión de cuello juega un rol importante la compresión de la calcificación del ligamento amarillo de C4, C5, que es el que está realmente, por lo desfasado del comienzo de intumescencia cervical, provocando la mielopatía. Es decir, yo para trabajar como hiperextensión le haría la vía posterior C4, C5, eso, y ya que estoy, no sé, no vi un axial como pidieron de la calcificación baja del ligamento, aprovechando la posición, si es que tiene compresión de ahí, le resolvería eso. Y después iría una fijación de los dos niveles consecutivos, C4, C5, C5, C6, tallando el case simple nomás. ¿Todo lo harían en un solo tiempo o pensarías...? No sé la edad del paciente. 60 años. 60 años. Sí, yo pienso que en un solo tiempo. ¿Quienes han decidido 2 vías también en un solo tiempo? No. A ver. ¿Quién dijo no? Yo. Levanten, en realidad... Levanten la mano, claro, y si no levanten el palito de la mesa, porque la verdad es que nos perdemos desde acá arriba. En realidad lo ideal en este caso es hacer la laminoplastia primero, hacer una resonancia de control, hacer radiografías de control, porque el conducto estrecho acá tiene que ver también, la cifosis del conducto estrecho tiene que ver con una cuestión de tipo compresiva, es decir, entre una cirugía y la otra, la lordosis de la columna va a cambiar mucho, entonces ahí planteamos el tiempo anterior dependiendo de los estudios radiográficos nuevos, es decir, puede cambiar el planteo de hacer solamente 1 o 2 discos o hacer una corporectomía en base a los estudios intermedios entre una cirugía y la otra. Perfecto. Creo que me queda la mesa 6, ¿no? Sí, nosotros en principio íbamos a opinar sobre la lesión superior, sobre la de 4-5 y parecido a lo que opinaron al principio, hacer la vía anterior y la artrodesis por vía anterior de C4 a C6. Pero la lesión inferior no la vemos claramente. Obviamente que si eso es sintomático y eso es compresivo sobre el cordón medular o sobre la raíz, ahí sí va a haber que hacer un gesto posterior que sería el primer tiempo quirúrgico, pero no lo vemos claramente. ¿Todo en tiempo los dos espacios? ¿Las 2 lesiones las plantearías también en un solo tiempo o...? Sí, de tener que hacer eso, sí. Directamente. Sí. Bien. Es decir, que en conclusión tenemos mayoría vía anterior, en disidencia. A ver, allá tenemos una opinión, alguien que le acerque. No más que una opinión, una pregunta. ¿Vos el temblor se lo atribuís a un componente mielopático? O... No. Ah, no, ok. En absoluto. Perdóname, Víctor. El doctor Tanaka tiene un... Thank you. Si los síntomas del paciente son de mielopatía simple, sin combinar la radiculopatía de C5, porque la radiculopatía de C5 puede ocurrir en este caso, pero si los síntomas solamente son por la mielopatía cervical, entonces hago solo la laminoplastia C4, C5 o hasta C6 tal vez, pero este caso tiene espondilolistesis degenerativa anterior. Estos casos habitualmente tienen una lámina débil, frágil, pero igual podemos superar esto para lograr la laminoplastia. Entonces, si este paciente estuviera en mi hospital, yo le hago simplemente una laminoplastia sencilla. Ambos componentes, al radiculopático y al mielopático.
Yeah, wait a moment, please. Sí, doctor. Un momentito, por favor. Si a este nivel la radiculopatía de C5 ocurre, en general el paciente no puede elevar el hombro. Esos síntomas, ¿tiene ese síntoma? No. We cannot. Entonces no podemos diagnosticar correctamente. Si el paciente tuviera debilidad del deltoides, al mismo tiempo del bíceps, quiere decir que hay radiculopatía en C5. Entonces, en ese caso, hay que considerar para el tratamiento no solo una mielopatía, sino también una radiculopatía. Es un poco complicado, ¿no? Quisiera recordarles, no a título de autodefensa, pero finalmente sí, que no es un paciente mío. Gentilmente me lo dio un querido colega que más tarde va a venir con nosotros. No pudo estar presente en este momento porque está operando y no pudo cancelarla. Pero bueno, lo que se hizo es lo que se hizo. Espera, hay una pregunta de Pablo. Yo le quiero preguntar al doctor Tanaka, que él prefiere la laminoplastia. ¿Qué tipo de técnica dentro de las técnicas que existen de laminoplastia él utiliza? Thank you. I will use la de apertura bilateral uso. Y si este paciente tiene radiculopatía cervical combinada de C5, tal vez elijo la cirugía anterior, descompresión anterior. Podemos hacerlo desde posterior también. La laminoplastia combinada con la foraminotomía. Podemos hacerlo así también. Un poco en limpio. Está muy repartido. Está muy repartido. Está bueno el partido. Vía anterior, vía posterior, combinada, focal y a su vez nivel superior y niveles inferiores. Dos posturas hacia la laminoplastía, el resto más hacia la vía anterior. Bueno, bien. Ahora sí, Alberto, ¿qué es lo que se hizo en este paciente? Bueno, el paciente fue intervenido y optaron por la colocación de un cage en C4-C5 con una placa corta a esos dos niveles solamente. El paciente, acá tenemos la vista anterior, el paciente tuvo una evolución muy favorable. Volvé para atrás. Tuvo evolución favorable. Asintomático. Y esta es el resultado posoperatorio. Este es el posoperatorio de una semana. Bueno, les pido ahora sí que analicemos cuando yo les decía, veamos la evolución favorable, todo. Hay dos cosas que haciendo un poco de radiomancia creo que son de destacar en esta radiografía. Una creo que es evidente y la podemos marcar. Terminó con un tornillito no del todo ajustado. No del todo, no. Y yo les pregunto, ¿ustedes se quedan tranquilos con ese tornillo en un posoperatorio? Acá mesa 1. ¿Quién quiere arrancar? Mesa 1. Nosotros con las placas hemos tenido bastantes casos de disfagia, sobre todo cuando la placa está desplazada. La disfagia es un síntoma muy frecuente. Claro. Nosotros somos más de poner cajas autosustentables. Si yo hubiera tratado, porque si uno mira la imagen también... Este caso impresiona que es anterior a la... No. ¿No? ¿En la antigüedad? Sí. No. ¿En la antigüedad no? Es un caso actual. Fines del año pasado. Bueno, entonces fines del año pasado. Estoy de acuerdo con vos. No, les recordamos a todos que este es el Club de Amigos de la Columna y tenemos que presentar este tipo de cosas para aprender. Obvio. Ese es el objetivo fundamental. Y mi pregunta es, si se quedan tranquilos, ¿me voy a dormir tranquilo? Yo personalmente, que tengo un TOC bastante importante, no me voy a dormir tranquilo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo reviso o no lo reviso? ¿Voy evaluando la sintomatología del paciente? El paciente se encontraba asintomático, afebril, sin trastornos deglutorios, y ya empezaba a presionarnos para volver a andar en moto. Bien. Una clara y evidente prueba de salud. Pero ¿hay alguna otra cosa más que no sé si han llegado a percibir? A ver, allá me levantaron la mano. Hola.
Me parece que sí es para quedarse tranquilo, porque tiene una caja y una placa. Y si está bien que el tornillo queda un poco protruyente, no es más protruyente que el osteofito que tiene abajo. Yo no creo que eso sea causa de disfagia. Bien. Sí, Alberto. Yo hago todas mis fusiones así. Hacemos varias fusiones a la semana. Y a veces cuando ves el tornillito que está, que no lo pudiste lock, con las placas que se lock, lo sigo para ver que no se mueva, pero no me vuelvo loco, no lo voy a meter de nuevo, poner el tornillo. No lo reoperás. No lo reopero. Por ver eso es más común de lo que uno cree. Y tenemos las placas que son lindas, bárbaras, y a veces el mecanismo falla. Por eso no uso más las placas que es el lock solas, sino la que hace el secundario lock, que la que le hace el otro, porque odio esa que se viene para atrás. Pero no lo reopero. En algunas ocasiones llegamos a drilar el pedacito de tornillo que quedaba sobresaliente con un drill de alta velocidad y quedaba muy prolijo, muy plano y bueno, obviábamos el tema de esa saliencia, pero no lo hicieron en esta ocasión. Quisiera anticiparles que habitualmente dejamos drenajes en el lecho quirúrgico. Particularmente yo lo hago desde un óbito de un hematoma sofocante que me llamaron tarde y el paciente lo perdí. Desde ese momento todos van a terapia y todos van con drenaje. Abordajes anteriores. Esa era otra pregunta. ¿Todos dejan, levantando la mano simplemente, todos dejan drenaje en estos casos? Bien. La gran mayoría. Bien. Vemos el desplazamiento. ¿Vos también? ¿Vos no? A ver, que eso me gustó. Marcelo. Tito, para vos que tenés un TOC, te voy a perjudicar. A veces dejamos, a veces no dejamos, pero la verdad que los dos hematomas sofocantes que tuvimos, por suerte los dos fueron drenados en el momento, uno incluso en el piso, los dos tenían drenaje puesto. Si bien fue hace años, es decir, los drenajes no son los de silicona que hay ahora, el drenaje era la K30, que uno con la tijerita le hacía más agujeros. El drenaje te deja más tranquilo por tu tema del TOC, que aparte tengo un médico Totalmente. para recomendarte, pero no te previene el hematoma sofocante. Perfecto. No. Doctor. Ahí en el espacio retrofaringeo, no sé qué dilación tiene esta placa con la cirugía. Esta es postoperatoria. Postoperatorio tiene el doble del tamaño de la vértebra, el espacio retrofaringeo sobre C4. Es decir, que ahí probablemente hay un hematoma. Muy bien. Bueno, preguntémosles al doctor Tardivo ahora qué pasó. Porque, Muy bien. A ver. Te quiero decir algo. Nosotros, en Estados Unidos más que nada los protocolos cambian muchísimo y la plata también. Todos los que sea nivel, el protocolo en NYU nivel 1, 2 no dejamos drenaje nunca, incluso 3 niveles a veces no dejamos drenaje. Estos pacientes se van a la casa 4 horas después de la cirugía, 1 y 2 niveles. Todos mis pacientes se van a la casa el mismo día. Bien. Con disfagia, sin disfagia, tienen que tener un protocolo, tienen que caminar, ir al baño, tomar un trago de agua, pero se van todos a la casa el mismo día sin drenaje, 1 o 2 niveles. Todos. Bien. ¿Con disfagia? No, vos, con disfagia, si tienen dificultad tragando, mira. Líquidos sólidos. Tienen más dificultad para tragar líquidos que para tragar semisólidos, todos estos pacientes. Okay. Las primeras 48 horas te siguen llamando porque tienen dificultad para tragar. Si pueden respirar y no tienen otro problema, sí, pueden respirar, por supuesto. Sí. Si no, no te van a llamar. Si no, no los mandamos. Sí, si no respiran, seguro. No es la recomendación, queda mal si respiran. No es buena idea mandarlo. Pero todos tienen disfagia, todos estos pacientes tienen disfagia. El manoseo inevitable. ¿Y a este tipo de hematoma no le darías importancia? Porque no le saco radiografía ni nada, se van a las 4 horas. O sea que lo seguimos, yo no le hago radiografía. Realmente te admiro. Te da miedo. Yo tengo, por lo menos hago de estos casos 6, 7 a la semana, 1 o 2 niveles, bien. Todo por anterior. Tengo un paciente reoperado porque no uso más ligaduras, porque demora tiempo para hacer ligaduras, usamos los clips vasculares, sobre todo si tenés que hacer las arterias, la tiroidea superior o algo, sí. Las cortamos, hacemos buena hemostasia, usamos flocio, dejamos flocio en el nicho de ahí, en general no hay problema. La consulta más común es cuando se van a hospitales más lejos, que tienen un poco de disfagia, van al hospital a la emergencia y te llaman a las 3 de la mañana diciendo, le hicimos una tomografía, 7 horas después de la cirugía y vemos aire y vemos líquido y debe ser una infección. Es muy común, les digo, no hay ninguna posibilidad, no hagan nada, dejen el paciente, normalmente andan bien.
Pero sí, se van, y cada vez más difícil porque los hospitales te aprietan mucho para que se vayan a la casa. Son en centros ambulatorios hacemos 1 y 2 niveles, ni siquiera en el hospital. Bien. Bueno, le quiero preguntar ahora a Alberto, ¿cuál fue la evolución de este paciente? Bueno, el paciente inicialmente evolucionó muy bien, pero, siempre tenemos un pero, sobre todo en los amigos del médico, a los 20 días aparece dolor local y la disfagia, que antes no la había referido. Sí, sigamos. Bueno, en la placa simple de control ya vemos que el tornillo superior está más salido y levemente salida un poco más la placa. Si quieren la comparamos con la anterior. Sí, y si hacemos la dinámica, es más evidente todavía. Está moviendo y está venciendo Sí. la artrodesis. Sin embargo, el problema lo tuvimos... Bueno, acá la sombra del metal hace una proyección mucho mayor de la que realmente tenía in situ, pero la mielomalacia seguía igual, eso no nos preocupaba, pero la colección que aparecía, paciente afebril con hemocultivos negativos. Sí. ¿Qué hacemos? Esa es la última que tenés de antes. Bueno, entonces acá se plantea esto. Paciente El afebril. paciente fue intervenido nuevamente. Obvio. Bien. Hay que operar. Dejamos discutir un poco Sí, sí. a la mesa, a ver qué hacemos. 1 minuto de discusión. ¿Cómo revisamos este caso? ¿Extendemos, no extendemos? ¿Drenamos? ¿Retiramos material? ¿Cambiamos la técnica quirúrgica? Lo peor era la disfagia. Lo peor era la disfagia. Lo peor era la disfagia para él. Ah. ¿Queréis controversia? Ahí tenéis controversia. ¿20 días? Del posoperatorio a los 20 días aparece esto. ¿Alguien del auditorio quiere, en este tiempo que las mesas están discutiendo, quiere hacer alguna opinión al respecto? Dale. Toma el micrófono, Pablito. ¿Le ceden el micrófono ahí a Marino? No, yo quería hacer la aclaración también que en nuestro servicio tuvimos un caso con drenaje de los modernos, con silicona y todo lo demás, que también hizo un hematoma asfixiante y el paciente falleció. Marcelo, te vi con ganas de opinar también. Sí, yo creo que no hay dudas que hay que reoperar el paciente. Mi plan original no sería el mismo. Yo hubiera hecho case, como dijeron por acá, del nivel superior y el disco inferior. Ahora tenemos otro problema que es la infección, o no sé qué es lo que tiene ahí, el hematoma. Pero sí, sin dudas hay que reoperarlo. Lo que me parece es que la placa no es una placa bloqueada, me da la impresión. Creo que sí, Daria. ¿Tenés conocimiento si se llegó hasta mesa 1? Zoom. ¿Podemos ampliar? A ver la mesa 1, sí. Darme zoom acá. La persistencia de la mancha de mielomalacia tarda mucho tiempo en irse. No, seguro. Por más bien descomprimido que esté. No es el target. No, Seguro, seguro. No buscamos eso. Y como síntoma predominante para vos es la disfagia, el motivo de consulta de los 20 días. Sí. O nosotros le Y el dolor local. Dolor local, no irradiado.
Ok. Nosotros le sacaríamos la placa, le haríamos una caja autosustentable. Como bien dijo Coco, mandaríamos la caja que tiene puesta a bacteriología a ver si no tiene nada. Y haríamos C4, C5, C5, C6 con 2 cajas autosustentables. Seguí por la vía anterior. Por vía anterior, sí. Bien. Y entonces, ya que arrancaste, vamos a la mesa 2. No estaba bloqueada. No, no está bloqueada. No. ¿Dónde tengo la mesa 2? Volvemos. Sí. Pero parece una placa de síntesis. Ah, no es síntesis. Paso a la mesa 3 entonces, porque la 2 está deliberando. Placa, el tornillo ese, ahora que estás ahí, lo tenés que cambiar, podés hacer una caja como dicen ellos, o le cambio la placa, que es una placa autobloqueante, haría con seguridad, porque el tornillo nunca estuvo bloqueado, no creo que sea el hueso del paciente primero, porque esa es otra cosa a tener en cuenta, si el paciente tiene un mal hueso y esto se vino por el hueso, pero el tornillo nunca estuvo bloqueado, o sea que creo que por ahí viene el problema. Hay que drenar, ver lo que hay adentro, hacer una exploración, ver qué es, ese fluido puede venir de varias partes, puede ser hematoma, puede ser a esta altura una infección, puede ser una lesión del esófago, que aparecen tarde, pero sería raro en este caso, pero son varias cosas. Entonces tenés que explorar, sacar cultivos y ver qué es lo que pasa y reponer el implante, porque los resultados quirúrgicos fueron buenos, de verdad, después de esta cirugía. El paciente resolvió un poco la mielopatía. ¿No? Ángel, Por lo que decía, sí. Te hago una pregunta. ¿Y seguirías en el mismo nivel y el nivel de abajo, lo que habíamos dicho al principio, no le darías importancia? Pero el problema es que yo no estoy de acuerdo con el tratamiento de un solo nivel, hubiera ido a 2 niveles por adelante. Okay. Pero el paciente anduvo bien clínicamente, ¿verdad? Resolviste el problema. Eso sería lo que me diría, ¿por qué le hago otro nivel si el paciente resolvió el problema? Tiene buen hueso para poner un implante. ¿Por qué voy a ir a otro nivel más? Esa sería mi cuestión. No lo hubiera hecho de entrada así, pero ahora que estoy acá le digo, le hago otro más, y más si tengo una colección, agregar más metal adentro, agregar más cosas adentro, no sé. No me da la impresión que a esta hora no tengo una razón médica para extender la placa. Vuelvo a la mesa 2, que no teníamos respuesta. ¿Qué opinan al respecto en este momento? Creo que extraeríamos el implante que tiene colocado, enviaríamos a anatomía patológica el cage, tomaríamos muestras y lo reemplazaríamos por un cage autosustentable. Mesa 3. Nada más. 4. Sí. Sí. A mí me parece que de la situación biológica y la disfagia, me parece que no es el tornillo, que independientemente de la situación biológica o si es hematoma y de la disfagia como consecuencia de ese que parece un hematoma simple, es el problema de lo sublesional, que, perdónenme, pero los traumatólogos lo subestiman mucho. Que el paciente esté bien no quiere decir que por factores de sensibilidad a la compresión, el haz piramidal no trasunte en este canal no calibrado cosas muy sutiles, como puede ser una hiperextensibilidad en los reflejos de los miembros inferiores, los cutáneos, porque me parece que no está calibrado el canal. Es decir, no que la lesión medular siga indemne, es una gliosis que la va a tener toda la vida, de repente una cicatriz, estamos de acuerdo. Totalmente. Pero que lo sutil de la compresión de ese canal no calibrado, un canal que tiene menos de 8 milímetros, prospectivamente, en 2 años, va a ser problemas piramidales, como sensibilidad a la compresión. Yo creo que no está calibrado el canal, no tiene líquido por adelante, no tiene líquido por detrás. Estoy de acuerdo. Yo le quiero decir al doctor que acaba de decir que nosotros subestimamos el haz piramidal. No, doctor, está absolutamente confundido. Nosotros no lo subestimamos. Aprendimos de los neurocirujanos mucho tiempo, que son amigos, aprendimos muchísimo a valorar cada paciente en particular y la idea es controvertir. Además, por ejemplo, el doctor Macaño, que es mi amigo, y me enseñó a examinar a los pacientes profundamente desde arriba hacia abajo. No lo subestimamos, de corazón le digo. Por favor. ¿Me perdona? No, yo le decía que estaba de acuerdo en cuanto a la opinión que estaba dando. Me expresé mal.
No dije que subestimen los No había entrado en esa discusión pero si de nosotros neurocirujanos, didácticamente ante un paciente con un problema cervical, síndrome vertebral, si el paciente se lo quiere bancar, no le hago nada, que es el dolor, la contractura. Síndrome radicular, hasta el paciente puede decidir qué hacer con él, pero lo sublesional, que son cosas sutiles, por ejemplo, apunto caramelo para hacerle todo, está una disociación entre el reflejo masseterino y los reflejos espinales, el signo más elocuente. Está la difusión del reflejo medio pubiano y está la micción imperiosa. Aunque no tenga dolor, yo a ese paciente, y que venga, yo lo opero. ¿Se entiende? ¿Qué le haría en este caso, doctor? En ese sentido, Estamos digo, en este no caso. es que subestimo, digo que sobreestiman el síndrome radicular, sobreestiman el síndrome radicular, sobreestiman el síndrome vertebral, y no es que lo subestimen, pero no buscan las cosas sutiles en lo piramidal, me parece. Pero, perdón, en este caso lo está presentando... ¿Está de acuerdo, doctor? Pero, perdón, ¿qué le hace en este caso? Pará, porque me están pidiendo de todos lados, esto me encanta. Ahora yo pregunto una cosa, doctor. El caso lo está presentando... El caso lo está presentando un neurocirujano, ¿eh? Sí, no, por supuesto, si lo entendemos perfectamente. Usted, doctor, está de acuerdo con lo que yo dije. Totalmente. Pero no se apure. Pero no se apure. No se apure. Y queremos saber, en este caso puntual, ahora, en este estado, ¿qué es lo que le... La placa falló porque no está apoyada en la vértebra, no que el tornillo no haya enganchado. Hay un panus entre la placa y la vértebra, como que no tallaron bien la base, me parece. Perdón, yo tenía pedido la palabra ya, Daniel. Gracias. Perdón. Nosotros queríamos apuntar al tema de la disfagia en este momento del caso, si era oportuno hacer algún estudio complementario como para poder evaluar si la disfagia viene por, digamos, una compresión extrínseca por la colección o por lesión del esófago. Por ejemplo, fibroscopía o un entrado para evaluar la posible lesión del esófago. ¿Hicieron algo al respecto? Se hizo la prueba de bario, no teníamos las imágenes para aportarlas, pero estaban, doctor, se hizo una deglución, ¿sí? Una videodeglución y era absolutamente normal. No había ninguna pérdida, no había ninguna bulla ni nada. Pero Gracias, las imágenes doctor. no las... Marcelo me pidió primero. Ahora el caso ya tiene varias aristas para discutir, pero quería volver a la que lo puso tan mal acá el colega. Yo soy ortopedista y es verdad, subvaloramos el asco corticoespinal. De hecho, ni lo conozco, salvo que esté calcificado, por supuesto. Pero en este caso en particular, si podemos ver la resonancia original, ahí me parece que claramente... yo para que la vean todos. La primera resonancia, la preoperatoria. Ahí vamos. Claro, si uno mira así, la verdad es que, y esto lo aprendimos desde que tenemos resonancia dinámica, la compresión es dinámica porque un paciente con esa compresión nunca hace mielomalacia. Cuando uno ve el movimiento con resonancia, ve que ese bulging y esa inestabilidad, combinado con la hipertrofia del ligamento amarillo, cuando se produce la subluxación, ahí da la compresión que da la mielomalacia. La compresión que hay en los niveles de abajo es una compresión que deben tener todos los pacientes arriba de 70 años, que si no hay hipermovilidad no da sintomatología. O sea, yo creo que no subestimo ni el asco corticoespinal ni ningún otro, pero digamos que esa estenosis que uno ve ahí con líquido por atrás no es una estenosis que justifique la mielomalacia que hay a ese nivel. Eso es la progresión del daño que se produce en el nivel de arriba por la hipermovilidad. Perfecto. Si no, uno tendría que operar la imagen, tendría que operar mucho más niveles. Operamos más radiografías que claro, obvio. Osvaldo. Sí, más allá de opiniones individuales, la mesa en general había A ver, ¿por qué? pensado muy parecido a lo que expresó la mesa 3. Es decir, en este momento, si bien uno hubiese hecho otra cosa al principio, en este momento el problema parece estar en que falla la osteosíntesis. Totalmente. El paciente había mejorado. Uno puede creer que esta mejoría por ahí no se va a prolongar muchísimo en el tiempo o no. Quizás nos equivoquemos, quizás sea solamente por el tema de la movilidad y al artrodesarse esto mejore. Pero hoy le retiraríamos el implante y trataríamos de colocar una caja autosustentable o una nueva placa. Esa era la opinión de que hacía. En líneas generales, aparentemente todas las mesas coinciden, ir nueva vía de abordaje anterior, retiro anterior, nueva caja, ampliar o no. Bueno, ¿qué hiciste, Bien. Alberto? ¿Qué hicieron?
¿O qué hicieron? Ya te lo sacaste de encima. Obviamente. Si les gusta es mío. Bueno, como la gran mayoría opinó, o casi todos, se retiró el dispositivo, se cureteó el lecho y se colocó un injerto de cresta ilíaca. Pero podemos ver que acá se hizo algo más, porque está muy liberado, muy liberado. Entonces, el neurocirujano interviniente tomó nota de esa imagen D1 posterior y armó una extensa fijación D3 a C3. Bueno. ¿Tenemos tiempo para abrir también esta discusión? No. Bueno. ¿Queda un minuto? A ver, Felipe que no había... Pero micrófono, Felipe, por favor. Me gustaría preguntar, creo que la complicación de este paciente fue porque nunca se redujo la anterolistesis del segmento afectado. Me gustaría preguntar cómo hizo para reducir la listesis, porque en este momento está total y absolutamente bien alineada. Y antes no estaba alineada. Si redujo la listesis por vía anterior, ¿cómo hizo para reducirlo? Es un caso que le dieron al doctor. No sé cómo hizo para reducirla. No te lo va a poder responder. Lo que tengo, lo tengo. Si no, no voy a mentir. ¿Alguna otra opinión o seguimos? C3, D3. ¿Controversia o el tiempo está? ¿Está, Pablo? Bueno. ¿Faltaría un espinograma? Yo creo que ya ahí se ve que la posición es espantosa. El espinograma, por supuesto, se necesita, pero cuando uno mira cómo quedó el cuello, evidentemente quedó feo. No va a tropezar contra el cordón. Perdón, la pregunta más importante, ¿volvió a montar una moto? Ahora vamos. El paciente evolucionó nuevamente muy bien. El cultivo del material era pus estéril. ¿Pus estéril? Estéril, sí, macroscópicamente. No cultivó absolutamente nada. Estuvo con antibióticos endovenosos y después a su alta con antibióticos por vía oral. Totalizó 40 días. Recuperó una vida absolutamente plena. Volvió a andar en motocicleta, a punto tal que, después de tanto tiempo de no andar, tuvo un esguince del tobillo izquierdo. Tenemos un video. No. El hombre no pudo, la mujer dijo, no andas más en moto, pero haciendo su rehabilitación, y todavía con el walker colocado en la pierna izquierda, estaba muy, pero muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Tardivo, excelente. Gracias, doctor Musia. Gracias.